Compañeros y compañeras, muy buenos días. Les habla Germán Patiño Sochi, su presidente nacional. A continuación, contamos con el acompañamiento de dos funcionarios de la Comisión Nacional del Servicio Civil que nos van a colaborar con una exposición de la evaluación del desempeño. Es la nueva evaluación, el modelo Acuerdo 617 y cómo cerramos el 565 en febrero de 2019. Pedimos excusas de pronto por las fallas técnicas que se puedan presentar y cualquier inquietud, por favor, hacérnoslo llegar a las líneas telefónicas, al WhatsApp que les hemos enviado en la circular. Mil gracias por su atención y los dejo con los encargados de la exposición. Como ustedes saben, la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que está encaminada a valorar las contribuciones y aportes individuales de los servidores de carrera y en periodo de prueba frente a los objetivos institucionales, midiendo cuál es el impacto, ya sea positivo o negativo, en el logro de dichas metas. Es por ello que la evaluación de tipo individual permite medir el desempeño institucional. Como ustedes recuerdan, pues en el proceso de evaluación del desempeño laboral participan varios actores. El primero de ellos es el jefe de la entidad, a quien le corresponde, mediante acto administrativo, adoptar el sistema de evaluación al interior de la entidad. Por regla general, cada entidad pública debe tener un sistema propio de evaluación del desempeño. Si no lo tiene y mientras lo adopta y la comisión lo aprueba, podrán adoptar el sistema tipo contenido en los acuerdos que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil, en este caso, el Acuerdo 617 del 2018. El jefe de la Oficina de Planeación le corresponde brindar un insumo muy importante para el proceso de evaluación del desempeño laboral, ya que es quien elabora y socializa los planes, metas y objetivos de la institución y de las dependencias, que van a ser un insumo muy importante para la concertación de compromisos laborales y comportamentales. El jefe de la Oficina de Control Interno es quien emite la evaluación de gestión por áreas o dependencias. Y aquí vamos a ver uno de los grandes cambios que introduce el Acuerdo 617 del 2018, puesto que con este nuevo acuerdo, esa evaluación ya no va a ser un factor de calificación, es decir, ya no tendrá asignado un 10% dentro de la calificación definitiva, sino que se convierte en un criterio de evaluación y es un insumo para la concertación de compromisos. El jefe de la unidad de personal pues le corresponde brindar un acompañamiento constante y permanente a los actores del proceso de evaluación del desempeño laboral, socializando y capacitando en la normatividad vigente sobre este tema y asimismo, a partir de la expedición de este nuevo acuerdo, le corresponde también adoptar y conformar las comisiones evaluadoras. Evaluados y evaluadores pues son los actores principales del proceso de evaluación del desempeño laboral. Los evaluados son los servidores que están en carrera administrativa o en periodo de prueba. Y los evaluadores son los jefes inmediatos de dichos servidores. Entonces, más adelante vamos a ver quiénes pueden o tienen la responsabilidad de ser evaluadores. La comisión de personal, recuerden ustedes, pues es un órgano de conformación bipartita que tiene representación del jefe de la entidad y la representación de los empleados y que por regla general pues es el órgano garante del sistema del mérito al interior de cada entidad pública. También vamos a ver que tiene unas competencias y atribuciones específicas frente al proceso de evaluación del desempeño laboral. Entonces, en el tema de evaluadores, hay que precisar que corresponde al jefe inmediato del servidor de carrera o en periodo de prueba realizar el proceso de evaluación del desempeño laboral. Si el jefe inmediato es un servidor de libre nombramiento y remoción, pues él tendrá que evaluar directamente a los servidores que tenga a su cargo. Pero si el jefe inmediato es de carrera provisional o se encuentra en periodo de prueba, entonces en esos casos deberá conformar una comisión evaluadora junto con un servidor de libre nombramiento y remoción. Como ya lo dijimos antes,
Esta comisión evaluadora será conformada por el jefe de talento humano o quien haga sus veces. Esa conformación se puede hacer o mediante acto administrativo o mediante un oficio o un memorando. El proceso de evaluación del desempeño laboral tiene diferentes fases. La primera de ellas es la concertación de compromisos, que es un acuerdo al que debe llegar el evaluado y el evaluador y se caracteriza por ser un proceso de construcción participativa. Tanto para el periodo anual como para el periodo de prueba hay un término para realizar la concertación de compromisos, el cual es 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo anual o de la posesión del servidor en periodo de prueba según corresponda. En esta concertación de compromisos, evaluado y evaluador deberán llegar a acuerdos sobre los compromisos funcionales y los compromisos comportamentales que van a ser el referente para adelantar la evaluación del desempeño laboral. Recordemos que los compromisos funcionales son aquellos resultados, productos o servicios que son medibles y verificables y que debe cumplir el servidor en el respectivo periodo de evaluación, de acuerdo pues con los plazos y condiciones que se establezcan en dicha fase. Para el periodo anual, recuerden ustedes, no se pueden concertar más de 5 compromisos funcionales y para el periodo de prueba no puede ser superior a 3 compromisos funcionales. De tiempo atrás, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil ha brindado varias herramientas para poder construir estos compromisos funcionales. Existen unas fórmulas que se sugiere sean tenidas en cuenta para adelantar esta fase. Entonces, para la construcción de compromisos funcionales, lo que se recomienda es que la misma debe contener un verbo rector que haga referencia a una acción concreta y medible. Verbos como propender, apoyar, procurar, velar no son verbos susceptibles de ser medidos, por lo tanto se recomienda que no sean utilizados al momento de adelantar la concertación de compromisos funcionales. Junto con ese verbo rector debe existir un objeto sobre el cual recae la acción en concreto y también unas condiciones de oportunidad y de calidad que deben reunir dichas acciones concretas. Asimismo, en esta fase se deben concertar compromisos de tipo comportamental. Recuerden ustedes que el proceso de evaluación del desempeño laboral no solo valora las competencias del saber y del saber hacer, sino también aquellas relacionadas con el ser y el saber convivir. Entonces, en estas competencias comportamentales se van a tener en cuenta pues aquellas actitudes, comportamientos y conductas que debe tener el servidor público de carrera o en periodo de prueba al momento de la ejecución de sus funciones. Aquí también una novedad del Acuerdo 617 del 2018 es que se deben concertar tanto para el periodo anual como para el periodo de prueba entre 3 y 5 compromisos comportamentales. Pues esta primera fase del proceso de evaluación del desempeño laboral pues es una de las más importantes porque nos enmarca la ruta que deberá seguir tanto evaluador como evaluado en dicho proceso, pero también sabemos que se pueden presentar algunas dificultades en este momento de la concertación. Y la comisión pues ha identificado 2 situaciones especiales en particular. La primera de ellas hace relación cuando hay ausencia de concertación, es decir, evaluado y evaluador no llegan a ningún acuerdo sobre los compromisos funcionales y comportamentales. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando se presenta una ausencia de concertación, corresponde al evaluador, dentro de los 10 días hábiles siguientes, fijar los compromisos funcionales y comportamentales. ¿Y qué pasa con esa fijación de compromisos? ¿Qué pasa si el evaluado no está de acuerdo con esa fijación? Entonces, él tiene la posibilidad de acudir a la comisión de personal presentando una reclamación por dicha inconformidad y para lo cual tendrá 2 días hábiles siguientes para presentar dicha reclamación.
También se pueden presentar los casos en que el evaluador es quien omita el deber de generar los espacios necesarios para adelantar la concertación de compromisos funcionales y comportamentales. Entonces, en los casos de que exista omisión del evaluador, le corresponde al evaluado remitir una propuesta de compromisos. Para ello tiene 3 días hábiles siguientes. Una vez el evaluador reciba esa propuesta de compromisos, podrá hacer observaciones. Y aquí se genera entonces el escenario para que puedan concertar los compromisos. Si llegan a una concertación, pues digamos el proceso surte su trámite normal. Pero si frente a la propuesta y las observaciones no se llega a ningún acuerdo, entonces nuevamente le corresponderá al evaluador fijar los compromisos. Y entonces el evaluado, si se siente inconforme con los mismos, pues podrá acudir a la comisión de personal para presentar una reclamación. Y entonces le corresponde a la comisión de personal decidir en única instancia estas reclamaciones. Y tiene 2 opciones de decisión. La primera de ellas es que una vez revise la reclamación, considere que los compromisos son medibles, son realizables, hacen relación al propósito principal y las funciones del empleo, del evaluado, están dentro de los objetivos y metas institucionales y por dependencia, y entonces se encuentra que efectivamente están bien fijados, caso en el cual pues entonces no prosperará la reclamación y el evaluado deberá cumplir esos compromisos eh, como fueron fijados en su momento. Pero si la comisión de personal encuentra que sí esa fijación no atiende los parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entonces en ese caso establecerá en su decisión los lineamientos, criterios y parámetros que deberá tener en cuenta el evaluador para ajustar esa fijación de compromiso según lo disponga la comisión de personal. Esta decisión se emite en única instancia, lo cual significa que no existe otra instancia u órgano que conozca de este tipo de reclamaciones por inconformidad con la fijación de compromisos. Es decir, que la decisión de comisión de personal se debe cumplir en los términos en que ella así lo define. La segunda etapa del proceso de evaluación del desempeño laboral es el seguimiento. Otro de los cambios introducidos en el Acuerdo 617 es que con anterioridad se había establecido que el seguimiento se debía hacer de manera trimestral. Con el nuevo Acuerdo 617 se señala que el seguimiento no necesariamente va a ser trimestral, porque pues es una actividad que se hace de manera constante y permanente una vez los compromisos han sido concertados entre evaluado y evaluador. En ese seguimiento, entonces, hay que hacer una verificación. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido con esta transmisión. Entonces, para quienes se están conectando en este momento, en esta oportunidad estamos revisando los cambios introducidos por el Acuerdo 617 del 2018 al proceso de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba. Analizamos al inicio de esta charla cuál era la finalidad de la evaluación del desempeño laboral como herramienta de gestión para las entidades públicas, los actores que intervienen en el proceso, analizando las funciones y responsabilidades principales del jefe de la entidad, el jefe de la oficina de planeación, el jefe de la oficina de control interno, el jefe de la unidad de personal, evaluados y evaluadores y la comisión de personal. Hablamos de los responsables de evaluar y en qué casos procede la comisión evaluadora y iniciamos también con explicación de las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral. La primera de ellas fue la concertación de compromisos de tipo funcional y comportamental y algunas situaciones que se pueden presentar durante esta primera fase cuando hay una ausencia de concertación o una omisión del evaluador. Y entonces llegamos a la segunda fase del proceso, que es la del seguimiento, que dijimos que corresponde a una verificación del avance, cumplimiento o incumplimiento de los compromisos concertados durante el periodo de evaluación.
En esta etapa de seguimiento, pues, le corresponde al evaluador y al evaluado ir incorporando las evidencias que se presenten frente al desempeño y a los comportamientos del evaluado. Porque recuerden ustedes que este proceso es de responsabilidad compartida. No solo es una obligación legal a cargo del evaluador, sino que también le corresponde al evaluado ser un partícipe activo dentro del proceso. Por eso, las evidencias pueden ser allegadas no solo por el evaluador, sino también por el evaluado. Cuando miremos el aplicativo, vamos a ver que en dicha herramienta, entonces se van a registrar las evidencias que se generen durante el periodo de evaluación respectivo. Y ya, digamos, dejamos de lado aquellas, digamos, prácticas que se habían presentado en las entidades públicas frente a diversos actores que lo que hacían era tener archivos paralelos a la gestión del evaluado y tenían cajas o carpetas llenas de las evidencias que se habían generado durante este proceso. Ahora en el aplicativo vamos a ver que simplemente se debe describir la evidencia y registrar la ubicación de la misma, ya sea en sistemas de archivo físico o digital. Adicionalmente, si se evidencian algún tipo de dificultades en el cumplimiento de estos compromisos, es viable que el evaluador suscriba con su evaluado compromisos de mejoramiento individual, estableciendo las acciones de mejora, es decir, acciones preventivas o correctivas, para poder lograr cumplir los compromisos que fueron concertados al inicio del proceso de evaluación. Existen unas evaluaciones parciales que se deben efectuar de manera obligatoria durante este periodo de evaluación del desempeño laboral anual u ordinario. Entonces recuerden ustedes que estas evaluaciones parciales semestrales corresponden a 2 semestres. El primer semestre va del 1 de julio y el segundo semestre del 1 de agosto al 31 de enero. Estas evaluaciones parciales se deben producir dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del periodo y son obligatorias. De la sumatoria de los porcentajes, entonces, surgirá la calificación definitiva del desempeño laboral. Recordemos también que es posible que durante el periodo anual se presenten evaluaciones parciales de tipo eventual, es decir, cuando se presente una de las siguientes situaciones. Primero, cuando se dé un cambio de evaluador, cuando haya un cambio definitivo del empleo, cuando el evaluado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones de su cargo por un término superior a 30 días calendario, y el lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del periodo semestral a evaluar. Asimismo, habrá que efectuar una evaluación parcial eventual cuando el empleado público con derechos de carrera participe en un nuevo proceso de selección y sea nombrado en periodo de prueba en otro cargo de carrera. Entonces, en esos casos, habrá que hacer una evaluación parcial eventual y esta se tendrá en cuenta en los casos en que este empleado de carrera regrese a su empleo del cual ostenta derechos si, por ejemplo, renuncia durante el periodo de prueba o una vez culminan los 6 meses es calificado y su evaluación es no satisfactoria. Entonces, en esos casos, como su empleo original fue declarado en vacancia temporal, pues él regresa y solo en esos casos esa evaluación parcial eventual que hicimos tendrá vigencia, porque en los casos en los cuales el servidor de carrera supere el periodo de prueba en ese otro cargo, pues la evaluación eventual que nosotros hicimos en su empleo original pues no tendrá ningún efecto. Estas evaluaciones parciales eventuales se deben producir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho que la origina, salvo la del cambio de evaluador que debe hacerse antes de que él se retire de su cargo. En periodo de prueba también se pueden presentar unas evaluaciones parciales, ya sea porque hubo un cambio de evaluador o porque este periodo de prueba se interrumpió por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Y también para cerrar ese proceso de evaluación del periodo de prueba, que en sistema general es de 6 meses, pues habrá que efectuar necesariamente una evaluación parcial desde la última que se presentó y el final del periodo de prueba.
La calificación definitiva, entonces, como ya lo dijimos, corresponde a la sumatoria de todas las evaluaciones parciales que se hayan presentado durante el periodo, ya sean semestrales o las eventuales que se hayan podido producir. El periodo anual, recuerden ustedes, abarca el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de enero del año siguiente, y el periodo de prueba, pues, se realiza cuando culmine los 6 meses. Esta calificación definitiva se efectúa, pues, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del periodo. Como lo dijimos al inicio de la presentación, la evaluación de gestión por áreas o dependencias que emite la Oficina de Control Interno ya no será un factor de calificación, es decir, el 10% desaparece de la calificación definitiva porque esa evaluación que hace Control Interno se tendrá en cuenta como un insumo para la concertación de compromisos, motivo por el cual, como ustedes lo pueden observar, la calificación se compone entonces de la valoración de los compromisos funcionales y comportamentales. Los funcionales tendrán un peso del 85% dentro de esa calificación, mientras que los comportamentales tendrán un 15%. La sumatoria, pues obviamente da el 100% de la calificación del desempeño laboral. Otra de las novedades que introduce el Acuerdo 617 del 2018 es mayor facilidad para evaluar las competencias de tipo comportamental. Entonces, en este acuerdo se establecen cuáles son los niveles de desarrollo de dichas competencias, empezando por un nivel muy alto, alto, aceptable y bajo, dependiendo de la frecuencia, el impacto y el valor agregado que el evaluado tenga frente a la ejecución de sus funciones. Entonces, esos niveles de desarrollo tienen una descripción cualitativa y le corresponde al evaluador entonces verificar qué tanto la competencia se presenta en ese evaluado, qué tanto impacto tiene en la ejecución de sus funciones y el valor agregado que éste le imprime. Entonces, la evaluación de estas competencias comportamentales ya se hace de manera cualitativa. El evaluador ya no asigna resultados de tipo numérico porque es el aplicativo el que, dependiendo de las respuestas que dé el evaluador frente a cada una de las competencias que se concertaron, entonces el aplicativo es el que internamente hace las ponderaciones y emite un resultado numérico. La calificación entonces está encuadrada en una escala. Y dos cambios importantes que introduce el Acuerdo 617 son los siguientes. Desaparece el nivel destacado y el nivel sobresaliente ya no arranca a partir del 95%, sino de aquellos servidores que obtengan un porcentaje igual o mayor al 90%. El nivel satisfactorio entonces quedará entre los porcentajes mayores al 65% y menores al 90%, y el nivel no satisfactorio, aquellos servidores que no laboral, entonces tendrá un porcentaje que sea menor o igual al 65%. Una figura también que establece la ley y que no es de uso frecuente por parte de las entidades públicas es la calificación extraordinaria. Esta procede durante el periodo anual cuando el jefe de la entidad recibe información debidamente soportada sobre el desempeño deficiente de un empleado de carrera. En estos casos, él puede ordenar por escrito al evaluador que lo califique de forma inmediata. El objetivo de esta calificación extraordinaria es determinar la permanencia en el servicio de dicho servidor de carrera. El parámetro que establece la ley para poder efectuar estas calificaciones extraordinarias es que por lo menos haya transcurrido 3 meses desde la última calificación definitiva. Entonces, una vez se profiere la calificación, pues esta va a tener unos usos y consecuencias dependiendo del nivel alcanzado por el evaluado. Entonces, si la calificación quedó en el nivel sobresaliente, esto le permite a la persona que está nombrada en periodo de prueba, ya sea para ingresar a la carrera o para ascender en la misma, adquirir derechos de carrera. Si es una persona que ya pertenece al sistema del mérito, la calificación del nivel sobresaliente le da el derecho
preferencial a ser encargado de otros empleos de carrera, siempre y cuando reúna los demás requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004. Asimismo, el nivel sobresaliente le da el derecho al servidor de carrera de poder acceder a comisiones para ejercer, piensen ustedes, cargos de libre nombramiento, remoción o de periodo bajo los parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley 909 del 2004. Y finalmente, pues el nivel sobresaliente le permite al servidor acceder a los beneficios que haya establecido internamente cada entidad pública en su plan de estímulos anual. El nivel satisfactorio para aquellos servidores que están en periodo de prueba, ya sea para ingresar o ascender en la carrera, pues le permite adquirir derechos de carrera sobre dicho empleo. Para quienes ya pertenecen a la carrera administrativa, pues la calificación en el nivel satisfactorio les garantiza la permanencia en el servicio y poder conservar sus derechos de carrera. En cuanto a encargos y comisiones, es claro que ya la calificación satisfactoria no otorga un derecho preferencial como si lo hace la calificación sobresaliente, sino que simplemente le da una posibilidad a ese servidor de ser encargado. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales no exista servidores de carrera que tengan el derecho preferencial a ser encargados. En esos casos, el nominador podría, bajo su facultad, conceder los encargos. Pero ya eso es como una opción o una posibilidad que lo define el jefe de la entidad, porque ya no es un derecho del evaluado. ¿Qué pasa con la calificación no satisfactoria? Entonces, esta calificación no satisfactoria pues genera la pérdida de los derechos de la carrera administrativa y se separa del sistema del mérito. Si estaba desempeñando el empleo del cual ostenta derechos de carrera, la consecuencia será el retiro del servicio previo a un procedimiento administrativo que establece la Ley 909 del 2004. Si el servidor de carrera estaba en situación de encargo, la calificación no satisfactoria genera la pérdida del encargo, es decir, se debe dar por terminado ese encargo y el servidor de carrera deberá regresar al cargo del cual ostenta derechos de carrera. En cuanto al tema de notificaciones y comunicaciones de recursos contra la calificación definitiva y de impedimentos y de recusaciones, el acuerdo 617 del 2018 lo que hace es una remisión a las disposiciones que regulan estas materias, es decir, a las normas especiales de evaluación del desempeño contenidas en el decreto ley 760 del 2005 y en los casos en que proceda al Código Administrativo, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, si hablamos de comunicaciones y notificaciones, recuerden ustedes que las evaluaciones parciales, ya sean semestrales o eventuales, deben ser comunicadas al evaluado dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que se produzca. Contra estas evaluaciones parciales, semestrales o eventuales no procede recurso alguno. Mientras que la calificación definitiva debe ser notificada de manera personal al evaluado, también dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que ésta se genere, y contra la calificación definitiva sí proceden los recursos de reposición y de apelación contra la misma. Las motivaciones que puede tener el evaluado para acudir a los recursos de reposición y de apelación pueden ser distintas. Pensemos, por ejemplo, que el evaluado quedó inconforme con el resultado de su calificación definitiva o que el evaluado considera que dicha calificación se produjo con violación de las normas legales y reglamentarias que regulan la materia. Entonces, en esos casos, podrá acudir a estos recursos. La presentación de estos recursos está regulada en el decreto ley 760 del 2005 que señala que el evaluado deberá presentar por escrito y de manera personal estos recursos ante su evaluador dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de su calificación definitiva. En cuanto al trámite de decisión de los recursos, estos se deben efectuar de acuerdo con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que el recurso de reposición debe ser tramitado y decidido por el evaluador, es decir, quien profirió la calificación, y el de apelación por el superior jerárquico de dicho evaluador.
Una vez entonces resueltos los recursos, la calificación definitiva queda en firme. Asimismo, quedará en firme en los casos en que el evaluado no haga uso de dicho recurso. Otra figura también que establece y regula el Decreto Ley 760 del 2005 en los artículos 33 y 34 es el de los impedimentos y recusaciones. Recuerden ustedes que el proceso de evaluación del desempeño laboral se debe caracterizar por su objetividad, transparencia e imparcialidad. Entonces, cuando se ven afectados estos principios de la evaluación, es pertinente entonces acudir a los impedimentos y recusaciones. Entonces, ¿cómo es la presentación, el trámite y decisión de estas figuras? Entonces, le corresponde al evaluador declararse impedido para adelantar el proceso de evaluación del desempeño laboral de un servidor de carrera o en periodo de prueba cuando se presente alguna de las siguientes causales. Primero, cuando exista matrimonio o unión permanente entre evaluado y evaluador. Segundo, cuando exista un parentesco de consanguinidad, afinidad o civil entre evaluado y evaluador. Tercero, cuando exista enemistad grave entre estas partes. Y cuarto, el decreto ley 760 señala que puede darse esta causal cuando se presente cualquier situación que pueda afectar la objetividad del proceso, es decir, que esta última y cuarta causal es abierta y general. Ahí cabe, digamos, cualquier circunstancia que afecte la objetividad del proceso. Entonces le corresponde al evaluador, mediante un escrito, declarar su impedimento ante el jefe de la entidad. Ahí pues deberá exponer cuál es la causal que aduce y las pruebas que pretende hacer valer dentro de esta actuación administrativa. Y el jefe de la entidad entonces cuenta con un término de 5 días hábiles para decidir el impedimento. Al resolver el impedimento, pues el jefe de la entidad podría encontrar que no existe esa causal ni está debidamente soportada, caso en el cual el evaluador será el que tenga que adelantar el proceso de evaluación respecto de el empleado de carrera o en periodo de prueba. Pero si encuentra que efectivamente existe una causal de impedimento, entonces en esos casos o declarará el impedimento probado y separará a ese evaluador del proceso y designará a quien hará las veces de responsable de evaluar a ese servidor de carrera o en periodo de prueba. Pero ¿qué pasa si el evaluador no se declara impedido? Ya dijimos que el proceso es una responsabilidad compartida entre evaluador y evaluado. Entonces, en esos casos, al servidor de carrera o en periodo de prueba evaluado le corresponde presentar la recusación de su evaluador. Y para hacerlo, pues debe seguir los lineamientos que ya hemos señalado, es decir, presentar por escrito ante el jefe de la entidad la recusación debidamente motivada en cuanto a la causal que aduce y las pruebas que van a soportar esa causal. Y el jefe de la entidad entonces también tendrá el mismo término, es decir, 5 días hábiles siguientes a la presentación de la recusación para decidir la misma. ¿Cuál es la oportunidad para presentar el impedimento o la recusación? Este decreto ley 760 del 2005 establece que se debe presentar antes de iniciarse el proceso de evaluación, es decir, antes de iniciar la concertación de compromisos funcionales y comportamentales. Pero ¿qué pasa si la situación se presenta ya iniciado el proceso de evaluación? Pues es factible poner de presente esa situación en el momento en que se presenta dicha causal por ser una situación sobreviniente. Pero también es bueno recordar que estas situaciones de causales de impedimentos y recusaciones, muchas veces los evaluados la ponen de presente es cuando interponen los recursos contra la calificación definitiva, es decir, cuando ya culminó el periodo de evaluación. Y pues, si bien el recurso al resolverse, pues debe pronunciarse sobre todos los hechos que en él se establezcan, pues es de recordar que cuando se presenta una situación de falta de objetividad, transparencia o parcialidad, el evaluado y el evaluador deben hacer uso de ellos en el momento en que la ley así lo señala, es decir, antes de iniciarse el proceso de evaluación, porque muchas veces en los recursos los evaluados ponen de presente esa circunstancia, pero pues ya
al evaluador le corresponde es verificar las evidencias para establecer si se modifica o no la calificación definitiva. Bueno, todos aquellos servidores de carrera o en periodo de prueba que estén prestando sus servicios bajo la figura del teletrabajo en virtud de los lineamientos señalados por la Ley 1221 de 2008, pues serán evaluados también con base en los parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Acuerdo 617 del 2018. Aquí hay una precisión que aplica únicamente para los servidores administrativos del sector educativo, es decir, para aquellos servidores que prestan sus servicios como personal administrativo en las instituciones educativas oficiales de Colombia. Aquí pues hay una precisión que solo aplica para ellos y es que le corresponde al secretario de Educación o quien haga sus veces en la entidad territorial certificada fijar uno de los compromisos para todos los servidores administrativos de estas instituciones educativas. Los demás compromisos son concertados entonces entre el evaluado y el rector o director rural de la institución educativa y serán evaluados también por el rector o director rural según sea el caso al final del periodo de evaluación. Otra de las novedades de este acuerdo es que en el texto del acuerdo 617 del 2018 ustedes van a encontrar aquellas disposiciones jurídicas y normativas que regulan el proceso de evaluación del desempeño laboral y encontrarán un segundo documento que es un anexo que contiene las condiciones técnicas de la evaluación del desempeño laboral y que hace parte integral del acuerdo 617, que es lo que hemos analizado durante toda esta charla. Asimismo, como lo vamos a ver a continuación, pues una novedad importante de este nuevo acuerdo es que dejamos de lado la utilización de los formatos bajo la herramienta de Excel y ahora va a haber un aplicativo en línea que fue diseñado exclusivamente por la Comisión Nacional de Servicio Civil para adelantar este nuevo proceso de evaluación del desempeño laboral. Entonces, el tema final frente a este proceso de evaluación es la vigencia del acuerdo 617 del 2018. Entonces, el periodo de evaluación que comprendió el 1 de febrero del 2018 y el 31 de enero del 2019, pues se debe efectuar bajo las disposiciones contenidas en el acuerdo 565 de 2016, pues que fue la norma vigente al momento de la formalización del proceso de evaluación del desempeño laboral, es decir, con la norma que se inició el proceso debe culminar el mismo. Entonces, para este periodo que ya finalizó, aplicamos el acuerdo 565 del 2016, pero para el periodo de evaluación que inició el 1 de febrero del 2019 y que va hasta el 31 de enero del 2020, entonces aplicaremos ya el acuerdo 617 del 2018 y el aplicativo de evaluación del desempeño laboral. Entonces, a continuación, vamos a mirar cuál es el funcionamiento y de este nuevo aplicativo de evaluación del desempeño laboral. Bueno, muy buenos días para todos. Enfatizando un poco en lo que hablaba Claudia, todas las evaluaciones y el cierre de la evaluación hasta el 31 de enero de este año se debe realizar, por lo tanto, con los formatos Excel que ustedes han venido trabajando pues con el 565. A partir del 1 de febrero del 2019 se inicia el nuevo aplicativo, el uso del nuevo aplicativo. Entonces, básicamente, lo primero que les quiero mostrar es en la página de la comisión. Ustedes van a poder encontrar toda la información referente al nuevo acuerdo 617 y todo lo que tiene lo relacionado con evaluación de desempeño laboral. Entonces, si vemos los banners, vamos a encontrar uno que dice tips, cartillas y todo lo que usted debe saber sobre el nuevo acuerdo de evaluación del desempeño. Entonces le damos clic ahí y se nos va a desplegar esta página donde vamos a encontrar el acuerdo, el anexo técnico, unas cartillas diseñadas con la información del acuerdo y el anexo técnico específicamente para evaluados y evaluadores,
las preguntas frecuentes, las presentaciones que se han venido desarrollando en las jornadas de capacitación, algunas capacitaciones realizadas vía Facebook Live y los tutoriales del uso del aplicativo. Adicionalmente, en la parte inferior vamos a encontrar también el ingreso al aplicativo, aquí donde dice ingrese al aplicativo CEDEL. De igual forma, en la parte superior vamos a encontrar un link de acceso directo al aplicativo. Entonces tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Simo. Y después de Simo encontramos esta D con un chulito, que ese link también nos va a redireccionar directamente a la página de acceso del aplicativo CEDEL. Entonces, básicamente vamos a iniciar explicándoles que el aplicativo está diseñado por roles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar un rol de jefe de talento humano o de personal o de quien haga sus veces, quien es el encargado de administrar todo el aplicativo dentro de la entidad, crear los usuarios, crear las dependencias, crear las metas. Vamos a encontrar también un rol de evaluador, que es el encargado de realizar la concertación y la evaluación, y también otras funciones como cargar evidencias y determinar compromisos de mejoramiento cuando haya lugar a ello. Finalmente vamos a encontrar un rol de evaluado, que en estos momentos en el aplicativo la dinámica es básicamente el evaluado únicamente va a poder ver la concertación cargada, y ya les iré explicando cómo lo vamos a observar en el aplicativo. Entonces, primero que todo, si usted es jefe de talento humano y de una entidad, deberá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los usuarios y contraseñas para el primer ingreso. Entonces, básicamente, el usuario inicial va a ser el número de cédula del jefe de talento humano. Y la clave sería el mismo número de cédula. Y le damos a acceder. Entonces, en la parte superior, lo primero que vamos a encontrar es una pestaña que dice rol. Aquí se van a desplegar todos los roles que sean asignados por el jefe de personal para cada uno de los funcionarios. Entonces, ya les explico más adelante cómo es la creación de roles. Esta es la página principal de inicio del aplicativo. Básicamente, esta pestaña o esta ventanita de cambio de contraseña siempre va a estar ahí. Esto no significa que tengamos que cambiar la contraseña cada vez que accedamos, pero la recomendación sí es, una vez ingresemos al aplicativo, realicemos un cambio de contraseña. En la pestaña periodos, cabe resaltar que estamos en el rol jefe de personal o quien haga sus veces. Entonces, el menú del jefe de personal es el que encontramos en la parte superior. El tema de periodos es una ventana de carácter informativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desde la comisión vamos a aprobar los periodos y ustedes podrán observarlos aquí para tener en cuenta las fechas. Entonces, por ejemplo, para la concertación de compromisos, inicia el 1 de febrero y terminaría el 21 de febrero del 2019. El seguimiento, como lo explicaba Claudia, es de manera general durante todo el año y se puede presentar en cualquier momento durante todo el año. Por eso el periodo contempla todo el año de evaluación. Existen dos evaluaciones, una del primer semestre y una del segundo semestre, y lo que establecimos fue la fecha, serían los 15 días hábiles para ejercer la calificación como tal. Cabe resaltar que en estos momentos el aplicativo no se va a cerrar una vez se cumplen estas fechas. Sin embargo, pues el cumplimiento de esas fechas permite llevar a cabo un proceso de evaluación efectivo. Entonces, la recomendación sí es dar cumplimiento a las fechas establecidas por el acuerdo. Lo primero que debe hacer un jefe de talento humano es crear las dependencias. ¿Cómo se crean las dependencias? Básicamente, en estos momentos no contamos con cargue masivo ni de dependencias ni de metas. Es decir, las vamos a crear una a una. Entonces, las dependencias le asignamos un nombre y un código. Entonces, por ejemplo, grupo de talento humano. Entonces, yo creo el grupo de talento humano y le asigno un código. Muchas entidades tienen codificadas sus dependencias teniendo en cuenta todo el tema de correspondencia.
algunas no cuentan con códigos, entonces básicamente si quieren usar esos mismos códigos los pueden usar y si no, básicamente ustedes pueden insertar e ingresar cualquier código como ustedes lo deseen y damos guardar. Cada vez que ingresamos información en la parte izquierda, se va a ir listando en la parte derecha todas las dependencias que vamos creando. Es importante tener en cuenta que cada vez que creamos una dependencia, ellas se van a listar en la parte inferior y que la página tiene un límite para empezar a paginar. Entonces tenemos 7 registros y una vez llegamos al 7º registro ya empezamos a paginar, entonces es importante que identifiquemos en las otras páginas las dependencias que se vayan creando. Por trazabilidad, el sistema en estos momentos no permite eliminación de ningún tipo de información. Por lo tanto, ¿qué permite? La edición de información y el cambiar estado de activo a inactivo. Esas son las dos opciones que tenemos en estos momentos con la información que vayamos registrando. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer como jefes de personal, entonces creamos dependencias. Una vez tenemos las dependencias, vamos a crear las metas para cada una de las dependencias. Entonces, las metas, pues la instrucción que está es diligencia el espacio de las metas de cada dependencia de conformidad con los planes, programas, proyectos, planes operativos anuales encaminados al cumplimiento de los objetivos o propósitos de la entidad. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un periodo que ya viene determinado por la comisión. Vamos a seleccionar la dependencia que hayamos creado y vamos a redactar las metas. ¿Qué es importante aquí para enfatizar? Las metas se deben ingresar una a una. Si ustedes ingresan todas las metas en un solo espacio, efectivamente el aplicativo lo va a permitir, no va a tener ninguna restricción. Sin embargo, a la hora de concertar, las metas se le van a presentar en bloque. Entonces, lo ideal, si es que las metas se agreguen una a una. Entonces, por ejemplo, si talento humano tiene 5 metas, 4 metas, entonces redacto la primera, le doy guardar y así sucesivamente voy agregándolas una a una. Entonces redacto la segunda meta de talento humano. Y le damos guardar. Y así sucesivamente vamos guardando una a una todas las metas. La creación de usuarios también es responsabilidad del jefe de personal. ¿Esto qué quiere decir? Que el jefe de personal va a tener que cargar todos los funcionarios que se desempeñen como evaluados y como evaluadores. Entonces, tenemos dos opciones de carga de información. Entonces, tenemos un cargue uno a uno. Entonces, si le damos en usuarios, aquí se nos van a listar todos los usuarios que hayamos creado. Entonces vamos a ir revisando cómo es la creación. Entonces tenemos aquí tabla de usuarios, dos opciones, que es la lista de usuarios que yo he ingresado al sistema como jefe de personal y crear o editar. Esta es la opción de creación de usuarios uno a uno. Es decir, yo acá selecciono que es cédula, digito un número de cédula, selecciono el género, pongo el nombre, el primer nombre es obligatorio. El segundo nombre y segundo apellido no son obligatorios. Vamos a seleccionar el municipio donde se ubica el cargo, el departamento, perdón, el municipio posteriormente donde se ubica el cargo. Vamos a poner un correo electrónico. Pongo la arroba. Bueno, la estructura del correo pues debe ser que tengamos el arroba, que tengamos toda la estructura como tal.
Entonces, vamos a revisar uno de los que ya está creado para copiar el... Entonces, le damos la cédula, le seleccionamos el nombre, ponemos el correo electrónico, ponemos un número de teléfono. Aquí es importante esta pregunta de contratista. Esta pregunta, si yo la respondo que sí es contratista, el sistema automáticamente me va a crear un rol de cargador. ¿Qué es un rol de cargador? Es un rol de apoyo para el jefe de personal o quien haga sus veces para cargar la información referida a metas o dependencias y pues por ende el contratista no va a estar sujeto a evaluación, no va a poder ser evaluador, no va a poder conformar una comisión evaluadora y no va a ser parte del proceso de evaluación como tal. Es únicamente un rol de apoyo. Si yo respondo que no a esta pregunta, automáticamente se me va a desplegar la información complementaria al cargo. Entonces, el nivel, la naturaleza. Entonces, básicamente, si nosotros seleccionamos una naturaleza de carrera administrativa, el sistema por defecto me va a crear un evaluado. Si selecciono a alguien de libre nombramiento y remoción, el sistema automáticamente por defecto nos crea un evaluador. Lo mismo pasa con periodo fijo y los provisionales, el sistema nos los crea como cargadores. Sin embargo, sabiendo que pues ellos pueden tener diferentes roles, ya les explico cómo vamos a administrar los roles. Vamos a seleccionar la dependencia de la cual hace parte el funcionario. Esta pregunta no es de carácter obligatorio, esta pregunta es únicamente si el evaluador es susceptible de evaluación por otra dependencia. Entonces les pongo el ejemplo del funcionario jefe de talento humano. Entonces yo soy jefe de talento humano, pero soy de carrera. Y tengo a cargo mi gente de talento humano, pero a mí como de carrera me evalúa la Secretaría General. Entonces yo aquí selecciono la dependencia encargada de mi evaluación como empleado de carrera. En cuanto a la denominación código y grado, en estos momentos existen unas relaciones establecidas, entonces si yo selecciono una denominación, me aparecen los posibles códigos y los posibles grados que puede tener esta denominación. Sin embargo, si la entidad que ustedes representan ha tenido algún tipo de reestructuración o cambio en la nomenclatura de los cargos, tendrían que solicitar la inclusión de ellos, pues mediante correo electrónico dirigido a la comisión para poder gestionar la inclusión de cargos que ustedes consideren que no están aquí a la fecha. Sin embargo, es importante pues que la búsqueda se realice detenidamente porque existen muchos cargos que la gente los reporta como que no los encuentran, sin embargo, pues en toda esta lista están incluidos. Entonces, básicamente, esa es la recomendación. Aquí seleccionamos si se encuentra o no en periodo de prueba y redactamos el propósito del empleo de acuerdo al manual de funciones y guardamos los cambios. Esta es básicamente la creación uno a uno de usuarios. ¿Qué pasa? Tenemos también el cargue masivo. Entonces, aquí donde dice cargar usuarios, ese último link que vamos a encontrar, ese es el link que vamos a usar para crear masivamente los usuarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargar la plantilla y descargar la divipolar. Entonces, vamos a trabajar con el Excel que dice cargue masivo. Es un Excel normal. La idea es no editar el documento, no cambiarle el nombre, no modificar las pestañas que tenemos, no cambiar los nombres de las pestañas, no incluir columnas, porque pues el Excel tiene unas validaciones para que los deje cargar el archivo. Entonces, lo primero que hacemos es de aquí del tipo de documento seleccionamos de una lista desplegable. El número de documentos son pues, números máxima 10 y no pueden contener puntos. Los nombres y apellidos no pueden contener números. En género vamos a seleccionar también de una lista desplegable. En correo electrónico vamos a poner un correo electrónico con toda la extensión. Es importante
que si la copiamos del correo electrónico, ellos a veces vienen con unos mayores y menores al inicio y al final. Si les dejamos cualquier carácter especial, el cargue masivo no nos va a funcionar. En cuanto al código de la divipola, entonces aquí dice divipola, esta columna, aquí no vamos a poner el nombre del municipio, vamos a poner es el código que nos determina la divipola. Entonces vamos a usar el Excel que dice divipola, vamos a buscar el municipio y vamos a copiar el código. Entonces control C, en este caso Medellín, y lo copiamos aquí. El texto tiene algunas validaciones y es probable que algunas veces les elimine el 0 antes del 5. Pueden intentar el cargue de las dos formas, porque a veces no permite el cargue con el 0 y a veces sí lo permite. Entonces es un tema ya de cargue en el cargue masivo. En cuanto a nivel y naturaleza, lo que vamos a hacer es utilizar estas ayudas de tablas de traducción de cómo vamos a usar los IDs. Entonces, en nivel tenemos directivo, asesor profesional, técnico y asistencial, y aquí vamos a poner el número del nivel. Entonces, si es una persona al que estoy registrando de nivel profesional, voy a poner el número 3. Entonces, voy a usuarios y le pongo nivel número 3. En cuanto a naturaleza, la dinámica es exactamente la misma. Entonces, nombre de la naturaleza, libre nombramiento, carrera, periodo fijo. Si es alguien de carrera, voy a poner el número 2. Con relación a las dependencias, debemos verificar los códigos de las dependencias que usamos y creamos en el paso número 1 del proceso. Entonces, voy a usar este código. Entonces, finalmente, el tema de denominación, código y grado, estas tres columnas están relacionadas y tienen una columna de validación. Entonces, vamos a ir al consolidado, vamos a buscar la denominación, código y grado, y la vamos a copiar para cada uno de ellos. Una vez la copio, en la columna de validación se pone en amarillo. Si yo copio acá o escribo algo que no esté en este consolidado, nos va a aparecer un error acá. Entonces, es importante que la denominación código y grado sea una consulta de esta hoja que dice consolidado. Entonces, también es importante que hagamos la búsqueda por códigos. Les voy a poner este ejemplo. Tenemos un jefe de oficina de planeación. Código 115, grado 30. Yo lo busco como jefe de oficina de planeación, no lo voy a encontrar, porque en los actos administrativos de nomenclaturas de presidencia los encontramos de esta forma. Jefe de oficina asesora de jurídica o de planeación o de prensa o de comunicaciones. Entonces, este cargo nos va a aplicar para la persona que vamos a crear como jefe de oficina de planeación. Entonces, básicamente, esa es la instrucción que debemos seguir. Y finalmente, el propósito del cargo, el cual lo copiamos directamente desde pues el manual de funciones. Cabe resaltar que esta validación final está relacionada únicamente con estas tres columnas, denominación, código y grado. Si existe algún otro error dentro de la hoja que esta validación esté correcta, pero hay un error en el correo, el archivo no les va a permitir el cargue. Entonces sí es importante que verifiquemos toda la información que vayamos cargando en este documento. Una vez tengamos el documento con todos los servidores que actúan como evaluados y evaluadores, vamos a venir a esta parte de nuevo, cargar usuarios, vamos a seleccionar archivo, seleccionamos el archivo, como les digo, la idea no es cambiarle el nombre, entonces seleccionamos el archivo tal cual como lo guardamos y le damos enviar archivo.
Entonces, básicamente, este es el ejercicio que debe hacer el jefe de personal. Entonces, crear dependencias, crear metas y crear usuarios. Ahora vamos a entrar con un rol de evaluador. En estos momentos el evaluador es el responsable del proceso como tal, de la concertación. El evaluado y el evaluador son responsables de las evidencias, de cargar evidencias. El evaluador es el responsable de registrar compromisos de mejoramiento y pues, por ende, de realizar la evaluación. Entonces, la etapa que estamos surtiendo en este momento es el tema de concertación de compromisos, la cual, de acuerdo a las fechas establecidas por el acuerdo 617, vencería para el día 21 de febrero. Entonces, vamos al compromiso de competencias. Aquí, a mí como evaluador, se me van a listar todos mis evaluados. Entonces, tengo dos opciones, una que es concertar y una que es ver los compromisos concertados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concertar. Vamos a seleccionar el periodo. Aquí es donde aplica el tema de comisiones evaluadoras. Si yo como jefe soy de carrera o estoy en periodo de prueba o soy provisional, debo conformar una comisión evaluadora, que es importante para el rol de jefe de personal que asigne el rol de comisión evaluadora. Me voy a devolver un poco porque no les expliqué la administración de roles. Entonces, cada vez que creamos un usuario, como les digo, él se va a desplegar en esta tabla, en el jefe de personal, se va a desplegar en esta tabla de usuarios, ¿verdad? Entonces, una vez yo ingreso, encuentro cada uno con su información personal y aquí dice roles. Entonces, ¿qué opciones tenemos para cada uno de los funcionarios o registros de usuarios que vayamos creando? La de información es básicamente una lista con la información que nosotros hemos agregado. La edición, que es si hay un cambio o alguna situación administrativa, se podrá modificar desde aquí. La inactivación, que es cuando el usuario pues ya no está en la entidad, debemos inactivarlo. La restauración de contraseñas, si el usuario olvida su contraseña, podemos activarla nuevamente desde aquí. Y la administración de roles. Aquí es donde les explicaba, si esta persona de carrera, el sistema automáticamente me lo creó como evaluado, pero él también es evaluador, entonces le voy a asignar el rol de evaluador. Pero él como es de carrera no puede ser un evaluador solito. Tengo que darle el rol comisión evaluadora y le doy confirmar. Entonces, esto me va a permitir actualizar los roles de cada uno de los funcionarios de acuerdo a, pues a las necesidades dentro de la entidad. Entonces, este funcionario quedó con rol evaluado, evaluador y comisión evaluadora. Todas las personas que hagan parte de una comisión evaluadora se les debe asignar el rol comisión evaluadora para que, como les he mostrado aquí, cuando vayamos a hacer la concertación de una persona y me muestre, me diga que si aplica comisión evaluadora y si aplica comisión evaluadora, se me van a listar las personas de mi área que tengan el rol comisión evaluadora. Entonces yo selecciono a la persona y a partir de ahí José Antonio Pérez y Alejandra Cardoso, que es quien está haciendo el ejercicio, vamos a concertar los compromisos para Andrés Pérez. Entonces, en compromisos funcionales vamos a ingresar, seleccionamos una meta. Aquí es donde les explicaba que si no separamos las metas desde la creación, aquí se van a presentar en bloque y no voy a poder discriminar una meta a cuál apuntarle con mi compromiso. Entonces, selecciono una meta, redacto el compromiso. Y le asigno un peso porcentual.
Entonces, acá tengo un aviso que me dice los pesos acumulados deben sumar 100, actualmente solo hay 30. Entonces, debo ingresar otro compromiso. Y le asigno otro, el restante peso porcentual. Si ustedes se dan cuenta, yo le asigné un poco más, entonces él también me va a decir, los pesos acumulados deben sumar 100, actualmente suman 110. Por lo tanto, tengo que editarlos de tal forma que los compromisos pues me sumen un 100%. Aquí, como les explicaba Claudia, pues los compromisos funcionales para el periodo anual es de 1 a 5 y para el periodo de prueba es de 1 a 3. En cuanto a las competencias comportamentales o compromisos comportamentales, lo que vamos a hacer es ingresar y una vez doy clic se me van a listar todas las competencias por nivel jerárquico. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Vamos a encontrar las competencias del decreto 815, del decreto 2539 y algunas especiales para algunas entidades. ¿De qué depende que ustedes seleccionen el decreto 815 o el decreto 2539? Pues si su entidad ya actualizó manuales de funciones de acuerdo al decreto 815, pues deberá seleccionar las del decreto 815. Si por el contrario, a la fecha ustedes no han hecho actualización de manual de funciones y continúan con las del decreto 2539, pues deberán seleccionar las del 2539. Entonces, en este caso voy a seleccionar del 2539. Hay unas específicas de archivística por una resolución del DAP, están establecidas. Tenemos unas del sector defensa y tenemos las del nivel jerárquico, experticia profesional, trabajo en equipo, creatividad e innovación. Entonces seleccionamos las competencias y cerramos. Una vez tenga los compromisos funcionales con su peso porcentual y las competencias comportamentales, le damos concertar compromisos. ¿Está seguro que desea concertar? Sí, señor. Y aquí básicamente me van a decir que están creados para esta persona porque pues ha sido las personas que estamos usando en capacitación. Entonces esta persona ya tiene sus compromisos. Entonces lo que hacemos es, en compromisos, Andrés, le vamos a listar los compromisos, se listaron los compromisos concertados y aquí vamos a encontrar los compromisos redactados y las competencias seleccionadas y vamos a poder generar un PDF con esta información para que dejemos constancia y dejemos la firma del evaluado, del evaluador y del empleado de libre nombramiento y remoción en caso tal de que haya lugar a una comisión evaluadora. Hasta ahí vamos con el tema de concertación de compromisos. Es importante, el evaluador es el responsable de cargar los compromisos. Es el quien registra la información en el aplicativo. En estos momentos el evaluado lo único que hace es verlos y los puede imprimir, pero no puede interactuar y no puede redactar. Entonces, la recomendación a la fecha es uno de los requerimientos que está en proceso. Entonces, a la fecha la recomendación es que se cargue al aplicativo la concertación final. Es decir, yo me reúno, tengo la concertación y una vez tengo definidos mis compromisos y mis competencias, esa es la información que voy a cargar en el aplicativo. En cuanto al registro de evidencias, entonces vamos a seleccionar nuevamente el periodo, vamos a seleccionar el evaluado al que le voy a registrar evidencias, vamos a seleccionar el compromiso al cual yo le estoy apuntando con la evidencia, vamos a describir la evidencia, la ubicación. Entonces en la ubicación tenemos que ser muy específicos, crear una carpeta en el computador y describir aquí la ruta para llegar a esa carpeta, no solamente ubicación, computador del funcionario, sino ser muy específicos porque pues básicamente las evidencias son el soporte de que yo sí estoy cumpliendo con mis compromisos. Entonces es una responsabilidad de ambas partes cargar evidencias. Y finalmente algún tipo de observación. Cada vez que yo voy registrando una evidencia, ella se va registrando en la parte inferior derecha, como se observa aquí. Tenemos dos opciones, que es editarla, pero una sola opción que es editar, no tenemos más.
Y el registro va a quedar pues con la fecha en que se cargó, el compromiso al cual estoy apuntando, cuál es la evidencia, dónde se ubica y alguna observación. En la parte superior lo que van a encontrar es la información del evaluado y del evaluador. En cuanto a los compromisos de mejoramiento, la dinámica es exactamente la misma. Entonces seleccionamos un periodo, seleccionamos el evaluado al cual le voy a hacer un compromiso de mejoramiento, le voy a seleccionar el compromiso o competencia a la cual le estoy apuntando de mejora, el motivo, los aspectos a corregir, las acciones de mejoramiento y alguna observación y guardamos. De la misma forma, cada vez que registro información, se va a ir listando en la parte inferior derecha. Y finalmente, la última función del evaluador, pues es evaluar. Entonces, encontramos esta pestaña que dice evaluar, seleccionamos el periodo, y aquí se me listan todas las personas que tengo de evaluación. Entonces, Andrés Antonio Pérez, vamos a hacerle una evaluación. Entonces, tengo dos opciones, evaluar y ver las evaluaciones que se le han realizado. Entonces, si le damos clic en la evaluación, se me va a desplegar hacia abajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el tipo de evaluación que le voy a hacer a esta persona. Entonces, evaluación parcial eventual, evaluación de primer semestre, evaluación de segundo semestre o una evaluación extraordinaria. Entonces, evaluación parcial eventual. Vamos a hacerle una parcial eventual. Aquí lo primero que me dice es que se deben ingresar las fechas y que los días no pueden superar los 180 porque se convertiría en una semestral. Posteriormente seleccionamos el motivo por el cual voy a hacer la parcial eventual. Estos motivos pues están establecidos en el acuerdo, ajuste de compromisos, cambio de evaluador, cambio de empleo, lapso entre la última y el periodo, por periodo de prueba en otro empleo, separación temporal. Entonces vamos a hacer cambio de evaluador. Digamos que inició el 1 de febrero y cambió de evaluación el 5 de abril. Ya con las fechas establecidas le damos comenzar evaluación. Lo que va a pasar es que se va a desplegar los compromisos concertados y funcionales y comportamentales. Entonces, en los compromisos funcionales lo que vamos a hacer es asignar una puntuación de 0 a 100. Entonces, 98, 100, 95. Esa es la calificación que yo le estoy dando a cada uno de los compromisos funcionales. Y por otra parte vamos a calificar los compromisos comportamentales. Las competencias se califican una a una, entonces voy a entrar a calificar primero los compromisos con la organización. ¿Cómo se califican? Vamos a calificar por frecuencia, por impacto y por valor agregado. Entonces, la frecuencia se evalúa con las conductas asociadas establecidas en cada uno de los decretos, ya sea el 815 o el 2539. Entonces, aquí tengo las conductas asociadas a compromisos con la organización. Entonces, selecciono la frecuencia, si siempre lo hace, si frecuentemente, algunas veces o nunca o casi nunca. Entonces, promueve el cumplimiento de las metas de la organización y respeta sus normas. Antepone la necesidad de la organización a sus propias necesidades. Apoya a la organización en situaciones difíciles. Demuestra sentido de pertenencia en todas las actuaciones. Y toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros en otras áreas cuando requiere sin descuidar sus tareas. Aquí calificamos las competencias asociadas. Luego me hacen dos preguntas y es, ¿estos comportamientos han aportado logro de los compromisos acordados? Sí, moderadamente o no, es una respuesta. Y la otra es si el empleado ha aportado más de lo que tenía estipulado en los compromisos acordados. ¿Sí o no? Si yo respondo que sí ha aportado más, automáticamente se va a desplegar un cuadro para que yo explique brevemente por qué refiero que esta persona o este funcionario ha aportado más de lo estipulado en los compromisos. Si yo respondo no, simplemente guardo la evaluación. Igualmente pasa con trabajo en equipo. Vamos a ingresar, se me van a desplegar las conductas asociadas al trabajo en equipo y voy a seleccionar qué tanto el funcionario hace cada una de las conductas asociadas. De esta forma, la evaluación
de competencias se realizará de forma cualitativa. Sin embargo, es importante decir que pues cada una de estas respuestas tiene un peso numérico que el sistema automáticamente va a ir sumando para dar un porcentaje, un número que nos lleve a la tabla, a la escala de calificación explicada por Claudia. Entonces damos guardar evaluación, guardamos la evaluación y la creación se realizó finalmente y correctamente. Ahora, vamos a ver entonces Andrés Antonio Pérez, ya le hicimos la evaluación, entonces aquí vamos a ver la evaluación y me van a decir, tengo una evaluación parcial eventual en la cual sacó 97 funcional, 8 en comportamental y esto le da una escala de aceptable para una definitiva de 90.45. Entonces, básicamente, aquí es donde el sistema va a ir sumando todas las parciales eventuales y una vez lleguemos al semestre, pues va a darnos un resultado final. Este es el menú de un usuario evaluador. Finalmente, el usuario evaluado, como les explicaba, va a tener el mismo menú, sin embargo, pues las acciones que va a poder realizar están limitadas a la fecha, entonces en la concertación lo único que va a poder es ver la concertación e imprimir el PDF de la concertación. Evidencias, cargar evidencias tal cual y en la misma dinámica como lo hace un evaluador. Compromisos de mejoramiento, también va a poder registrar compromisos, perdón, no va a poder registrar, sino observar los compromisos registrados por el evaluador y va a poder hacer seguimiento a sus evaluaciones. Pues en estos momentos él no cuenta con evaluación, entonces, pero básicamente este va a ser el reporte donde se van a poder observar las evaluaciones que él haya tenido en el periodo. En estos momentos, la comisión está trabajando en el módulo de reportes, es decir, cada una de estas funciones ustedes van a poder exportarlas, la información registrada la van a poder exportar para poder hacer pues estadísticas y poder tener un control de quiénes han concertado, quiénes tienen evaluación y todo el tema de informes. Entonces, ahora vamos a iniciar una sesión de preguntas. Entonces, vamos a ir leyéndolas y vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Bueno, mientras nos hacen llegar las preguntas, quiero pues referir este correo electrónico edlsoporte@cnsc.gov.co. Allí pueden hacer todas las dudas pueden reportar todos los problemas técnicos o funcionales que ustedes identifiquen, pues para dar solución desde la comisión. Bueno. ¿Qué vaya pasando algo?
de nosotros tenemos mucha gente que es de servicios generales, celadores, gente que escasamente tiene quinto de primaria. Bueno, era el total evaluador. Bueno, es que el evaluador es el que, ¿no? Hay rectores de 65, 68 años que todos se lo ha hecho la secretaria. Es que implementar una herramienta es muy buena, pero ahora, por ejemplo, Guainía o PES, donde el internet llega con señales de humo. ¿Y cómo se puede concursar con Chile? La gente viaja a Villavicencio para inscribirse. ¿Te imaginas unas preguntas para ir a Están estudiar? buscándolas, pero casi no. ¿No? Que nos prestes así un poquito de tanto. Por favor, cuando para no dejarnos tanto tiempo. Sí, ¿por qué empiezan a utilizar esto? Sí, no, hazle la vuelta al país con eso. No sé si entra un cacharro y lo prende, ¿no? Pero hay gente que, hay rectores que no sé qué vayan a hacer. Eso va a traer muchos problemas, porque eso depende mucho de la prima técnica de muchos empleados. Un dato más lleno de la persona pierde la prima técnica. Ah, sí, hay responsabilidad del evaluador. Tienen que hacerlo bien porque si no. Bueno, pero pueden recurrir porque tampoco. Para eso no recursos. No sé si se presentaron los con el 565. Nosotros ya la gente de nosotros tiene esta evaluación, pero los rectores nadie los ha capacitado. Bueno, entonces tenemos unas preguntas aquí que vamos a resolver. Dice, buenas tardes, señores comisión. Una pregunta, ¿qué se puede hacer cuando no se ingresaron todos los compromisos y ya se generó el PDF? Como les decía, en estos momentos la dinámica de edición o eliminación de información o modificación de información de compromisos no está disponible en el aplicativo. Por lo tanto, ustedes deberán solicitar mediante correo electrónico la eliminación de esa información. En estos momentos, esa es la solución temporal, porque el requerimiento de, obviamente, edición de compromisos está en desarrollo en estos momentos. Sin embargo, a la fecha, la única solución que tenemos es que nos envíen un correo electrónico solicitando la eliminación de esa información y tendrían que volver a cargar la concertación para esa persona. De la misma forma, tendríamos que ajustar el tema de que dice otra pregunta, ¿qué se puede hacer cuando se colocó comisión evaluadora y no se debía colocar? Muy amable. De la misma forma, en un correo electrónico dirigido a el de soporte, solicitar la eliminación de esa información para que pues, desde sistemas nos colaboren con la eliminación. Otra pregunta señala, ¿los rectores que no conocen esta información? Pues como se estableció desde el inicio de esta charla, en la página web de la comisión está publicado el acuerdo 617 del 2018, el anexo técnico, el acceso al aplicativo y también la comisión ha dispuesto de tutoriales, de cartillas, tanto para evaluados y evaluadores, de preguntas frecuentes, y esta pues ha estado colgada en la página desde que se expidió el acuerdo 617 el año pasado. Entonces, pues es muy bueno, es importante que los secretarios de educación y que todos los rectores pues repliquen esta información en sus planteles educativos, porque pues es una responsabilidad legal a cargo de los rectores pues adelantar el proceso de evaluación conforme lo establece la ley 909 del 2004 para el personal administrativo. Y pues obviamente la Comisión Nacional pues está presta a resolver cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Entonces, para esta pregunta, lo que se contesta es, están los medios para que todas las personas puedan acceder a la información relativa con evaluación del desempeño laboral y las personas que ya la conocen pueden replicarla con las demás personas.
Otra pregunta, ¿hasta cuándo es el plazo de esta nueva concertación? Como ya se dijo, la concertación debe efectuarse dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo de evaluación, es decir que el plazo para hacer la concertación culmina el próximo 21 de febrero de este año. Sin embargo, es importante pues referir que el aplicativo no se va a cerrar y de acuerdo al proceso coyuntural que estamos pues pasando, ustedes tendrán más plazo para cargar la información. ¿Cuál es la recomendación? Si ustedes a la fecha no cuentan con el aplicativo con toda la información cargada, pues como decisión administrativa pueden decir que hagan la concertación en una hoja, en el mismo formato anterior, pero que dejen constancia de una concertación, que una vez el aplicativo esté disponible, carguemos únicamente esa información y se dejan los dos soportes. Otra pregunta. Buenos días. En mi caso, que soy provisional con vacancia definitiva, ¿no presento la evaluación del desempeño laboral? Bueno, aquí hay que reiterar que tanto el Acuerdo 617 del 2018 como el aplicativo CEDEL solo puede ser utilizado para evaluar a servidores prueba, razón por la cual este sistema no puede aplicarse a los servidores en provisionalidad. Otra inquietud, ¿cada cuánto se deben subir las evidencias? Pues la recomendación que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil es que como el aplicativo está dispuesto en todo momento para evaluados y evaluadores, las evidencias pues se pueden registrar en cualquier momento. Pero estas evidencias, recuerden, deben estar relacionadas con los compromisos concertados entre evaluado y evaluador. Y pues esta tarea, como ya se dijo en la charla, lo pueden hacer evaluado y evaluadores. Entonces, digamos que es cuando se busca la evidencia sería el momento oportuno para registrarlas en el aplicativo CEDEL. Otra inquietud. ¿El sistema CEDEL también está paramentado para evaluar a personal que se encuentra vinculado provisionalmente? No, nuevamente reiteramos, CEDEL no puede ser aplicado para evaluar a servidores vinculados en provisionalidad. Bien, compañeros y compañeras, estos videos serán enviados a los correos electrónicos de las subdirectivas. De todas formas, haremos una gestión de visitar a todas y cada una de nuestras subdirectivas en los departamentos para reforzar esta capacitación y estar atentos a las diferentes situaciones que se puedan presentar. Los videos pueden acceder todos por la página sintrenal.org, por nuestro Facebook, por Instagram, por el Twitter, y estaremos atentos a sus inquietudes. Mil gracias a la Comisión Nacional del Servicio Civil por su tiempo, su colaboración, y tengan la certeza que los estaremos molestando más adelante. Pues esto apenas inicia. Un feliz día para todos.